Buenas tardes, el día de hoy nos toca el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. En la clase anterior tratamos de las medidas de tendencia central para datos no agrupados, que eran la media aritmética, la moda y la mediana. El día de hoy vamos a hacer para datos agrupados. ¿Qué quiere decir datos agrupados? Que van a haber intervalos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se halla pues la media aritmética para datos agrupados? El símbolo de media aritmética va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta por los puntos medios. ¿Qué significa puntos medios? La marca de clase. N, acuérdense N que es la sumatoria del total de la frecuencia absoluta. Dice, determinar el número de promedio de trabajadores por empresa. Me dan dos ejemplos. Nos vamos a Excel. Aquí está el Excel. Mi fórmula. En el caso de acá, observo que todavía no hay límites, o sea, no hay intervalos, pero están agrupados. Eso quiere decir que voy a hallar la media aritmética ponderada, ¿de acuerdo? La media aritmética ponderada. Entonces, para yo hallar la media aritmética, ¿qué tengo que tener? La frecuencia absoluta por XY, que viene a ser, en este caso, los datos de los trabajadores, ¿no? Dice, determina el número promedio de trabajadores por empresas. Número de trabajadores, ¿de acuerdo? Va a ser XY, ¿de acuerdo? El número de trabajadores, y acá va a ser el número de empresas. La empresa 1, la empresa 4, la empresa 7, la empresa 5 y la empresa 3. Dice que 2 trabajadores están en la empresa 1, 3 trabajadores en la empresa 4, 4 trabajadores en la empresa 7, 5 trabajadores en la empresa 5, 6 trabajadores en la empresa 3. ¿De acuerdo? Para ello su promedio sencillamente voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 2 por 1, 3 por 4, 4 por 7. 5 por 5, 6 por 3. Pero en Excel, ¿qué nos va a permitir? Colocamos el signo más y colocamos 2 por 1. Enter. Y sencillamente arrastramos. Y ya tengo el producto. Pero me falta el total de datos. ¿Cómo se halla el total de datos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se halla el total de datos, chicos? Chicos. La sumatoria de los datos. La sumatoria de los datos. ¿De qué datos? No es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Para yo hallar el total de datos, acuérdense que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Yo sumo y ya me sale. ¿Cuánto es la sumatoria? ¿Cuánto va a valer n entonces? 20. N va a valer 20. Entonces ya tengo todos mis datos. Mira, tengo el producto. Ojo, pero a mí me piden el producto, pero me piden la sumatoria de ese producto. Entonces, ¿cómo hago para hallar la sumatoria de este producto? Aplico suma. Y automáticamente me va a salir la sumatoria de todo el producto. Entonces ya tengo la sumatoria del producto entre n, que es 20. Entonces sencillamente vamos a aplicar la sumatoria entre el total de datos. 4.25. Entonces determina el número de promedio de trabajadores por empresa. ¿Cómo más o menos cuántos serían? ¿Cuántas personas serían? El número promedio de trabajadores por empresa es de 4. ¿Por qué no le pongo 4.25? Porque yo no voy a partir de una persona, ¿sí o no? Pues el número promedio de trabajadores por empresa es de 4 personas. Ya,
Sigamos. En el segundo ejemplo, sí observo que tiene límites. Límite inferior, límite superior. Determina la media de la distribución del ingreso familiar. Entonces tengo un límite superior, un límite inferior y un límite superior. Entonces, acuérdense, límite inferior más límite superior. ¿Cómo se halla la marca de clase? A ver, ¿quién me dice cómo se halla la marca de clase? Acuérdense que es el punto medio más límite inferior más límite superior y todo lo voy a dividir entre 2. Esa viene a ser mi marca de clase. 2.5 y la marca de clase siempre varía. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pide? El producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, ¿qué voy a multiplicar, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué voy a multiplicar? A ver, ¿quién me dice que voy a multiplicar, chicos? 5 por 2.5. Claro, 5 por 2.5. ¿Y cuál sería mi otra multiplicación? ¿Cuál sería? 10 por 4.5. Claro, y así sucesivamente. Quiere decir que si yo arrastro, automáticamente lo saca. Entonces, ya tengo, pero a mí me piden el producto o me piden la sumatoria. ¿Qué me La piden? sumatoria. 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 Entonces, ¿qué hago para hallar la sumatoria? ¿Qué hago? Sumo. Su mismo nombre, sumatoria. Voy a sumar, pues. Y este es el valor de mi numerador. ¿Y tengo el total de datos? ¿Cómo hay el total de datos? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Perfecto, la sumatoria de la frecuencia absoluta. Apellido. Soriano. Perfecto, Soriano. Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Muy bien. Ya, les pregunto, ya tengo mis dos datos. Tengo la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre el total de datos. ¿Tengo esos dos datos ya? ¿Los tengo o no los tengo? Sí los tengo. ¿Por qué? Ya multipliqué la frecuencia absoluta por la marca de clase. Aquí está. Ya hay su sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta? 248. Entonces, ya tengo su sumatoria, que es 248. Va a ser 248 Entre 40. entre 40, exactamente. Va a ser la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre el total de datos, que es 40. Y ya está. Ahora yo les pregunto a ustedes, dice determinar la media de la distribución de los ingresos familiares. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? A ver quién me dice. El promedio del ingreso familiar es de 6. Ojo, el ingreso familiar sí lo puedo tomar con decimales, porque acuérdense que el ingreso familiar no son personas. ¿Sí o no? En cambio, en el anterior ejemplo, ¿acaso yo puedo colocar una persona y media? Entonces,
el ingreso, el promedio de ingreso familiar es de 6.2. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que tengan? Pregunten, chicos. ¿Quedó claro cómo sería la media aritmética o promedio o media? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Perfecto. El siguiente ejemplo sabemos que viene pues la moda. ¿Qué hemos dicho que es la moda? Era el dato que más se repetía, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero para datos agrupados también es la frecuencia, en la frecuencia absoluta acumulada es el dato que mayor veces se repite. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, dice así, para determinar la moda de una distribución de frecuencias o de un histograma, nos valemos de la siguiente fórmula. MO, moda. Moda va a ser igual al límite inferior modal. O sea, yo tengo que conocer el límite inferior. ¿Se acuerdan que en un intervalo hay un límite inferior y un límite superior? Entonces, lo que yo voy a necesitar va a ser el límite inferior. Más, abro paréntesis, delta 1 entre delta 1 más delta 2, todo multiplicado por la amplitud modal. ¿Qué quiere decir delta 1? Delta 1 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Dice, es la diferencia entre la frecuencia de clase modal y la frecuencia de clase anterior a ella. Delta 2 es la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia posterior a la frecuencia modal. ¿De acuerdo? Amplitud de la clase es la C. Nos vamos a nuestro Excel. Aquí tengo el Excel. En el Excel me dice, considerando la distribución de frecuencias de la siguiente tabla, calcular el valor modal, moda o sueldo más frecuente de los 80 trabajadores. O sea, más que vamos a calcular el sueldo más frecuente. ¿De acuerdo? Cuando a mí me hablan de moda, es lo más frecuente que hay. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite, acuérdense. Entonces yo les digo, ¿cómo se halla la amplitud? La amplitud está con la letra A, es límite superior menos límite inferior. Nada más. Y la amplitud siempre es la misma. Siempre va a ser la misma. Por lo tanto, ¿cómo hallo la amplitud? Voy a hallar límite superior menos límite inferior. ¿Cuánto sale? 29. Ahora, ese 29 va a ser igual para todos, es el mismo, la amplitud nunca cambia. ¿Por qué? ¿Qué es la amplitud? La amplitud quiere decir de cuánto en cuánto va cada intervalo. ¿Sí? De cuánto en cuánto va cada intervalo. Entonces ya tengo mi número de trabajadores, tengo todo. Entonces, acuérdense que mi fórmula es esta. Acordemos. Tengo que hallar mi primer paso es hallar la frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta. Primer paso. Mi primer paso, ¿qué va a ser? ¿Qué voy a hallar? Voy a hallar la mayor frecuencia
absoluta. Yo les pregunto, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? ¿20? 20. 20. Exactamente es 20. Ahí está. Ya lo desarrollé. Mi primer paso allá es la mayor frecuencia absoluta, 20. Perfecto. Ahora lo ubico, lo voy a sombrear. ¿Por qué lo voy a sombrear? Porque este va a ser mi frecuencia absoluta modal. Esta va a ser mi frecuencia absoluta modal. Quiere decir que la que está antes que ella va a ser mi frecuencia absoluta modal anterior. Por eso le coloco -1. ¿De acuerdo? Y la que sigue va a ser mi frecuencia absoluta modal posterior. Por eso le coloco +1. Hasta aquí, ¿me han comprendido? Todo depende del primer paso. Mi primer paso, yo tengo que hallar la mayor frecuencia absoluta. Al hallar la mayor frecuencia absoluta, estoy hallando, entonces 20 va a ser la frecuencia absoluta modal, se va a llamar. Entonces, la anterior a la frecuencia absoluta modal se va a llamar frecuencia absoluta anterior. Y la posterior es frecuencia absoluta modal posterior y se coloca +1 por eso. ¿De acuerdo? Ya hallé mi primer paso. Mi segundo paso. ¿Ya hemos hallado la amplitud? Dice, mi segundo paso, vamos a tenerlo acá, es la amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? ¿Cuál es el símbolo de la amplitud? A minúscula. ¿Ya? A minúscula o en este caso también podría ser C. Como está acá. C, es la amplitud. La amplitud, ¿se acuerdan que se halla límite superior menos límite inferior? ¿Ya lo hemos hallado o no lo hemos hallado? Sí. Sí, mis ¿Cuánto vale la amplitud? 29. Correcto, 29. Lo vamos a poner con rojito. $29. Ya está hallada la amplitud. Ahora, yo ya hallé la amplitud. Mi tercer paso. ¿Cuál es mi tercer paso? Mi tercer paso, miren, es hallar delta 1. ¿De acuerdo? Mi tercer paso voy a dar delta 1 con delta 2. Miren, para introducir delta 1, sencillamente me voy a símbolo y acá hay delta. O también lo podemos encontrar más rápido acá. Acá. En operadores. Miren, aquí está. Delta 1. Voy a dar delta 1 y delta 2. Ahí está. Delta 1 y delta 2. Ese es mi segundo paso. Pero ¿cómo se halla delta 1 y delta 2? Aquí está. Delta 1.
Delta 1 me dice que se halla con la frecuencia absoluta modal. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta modal? A ver, ¿quién me dice? 20. 20, perfecto. Lo voy a escribir. Menos, ¿qué más? Y la frecuencia absoluta modal anterior, 13, Miss. 13. Perfecto. ¿Cuánto es 20 menos 13? 7. 7, Miss. 7, claro, 7. Entonces la frecuencia modal menos la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Y ya está el resultado que sale 7. Luego ya tenemos el 7, lo vamos a hallar ahora a la frecuencia modal posterior. Para hallar la frecuencia modal posterior tenemos nuestra fórmula. A ver, dice que es igual a la frecuencia modal. ¿Cuánto es la frecuencia modal? 20. 20. ¿Y cuál es la menos? Va a ser menos. ¿Cuál es la frecuencia modal posterior? 17. 17. Claro, ves que para cerrar sería 20 menos 17. Sería 3. Entonces ya tengo mi frecuencia, ya tengo el delta 1 y el delta 2. ¿Cuál vendría a ser? Que tengo todos, ¿sí o no? Tengo el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? Acá está la frecuencia modal. ¿Cuál vendría a ser mi límite inferior? Mi cuarto paso, hallando el límite inferior. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior, chicos? Simbolizado como LI. ¿Cuál es el límite inferior? Ahí está. El límite inferior modal. Si aquí está la moda, automáticamente el límite inferior modal sería este. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, 150. chicos? 150. 150. Entonces, el límite inferior va a ser 150. Ahí está. Esos son mis 4 pasos antes de desarrollar la fórmula. Mi último paso, mi quinto paso, es desarrollar la fórmula. ¿Ok? Moda va a ser igual al límite modal. ¿Cuánto era el límite modal? 150. Sería 150. Sería 150 más, abro paréntesis, 2 paréntesis, 1. Delta 1. ¿Cuánto vale delta 1, chicos? 7. 7 entre, abro paréntesis, delta 1, 7 mismo, más delta 2. ¿Cuánto vale delta 2? Más 3. Más 3. Cierro paréntesis, por la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 29. 9. Perfecto. Enter. ¿Cuánto sale la moda? 170.3.
Yo les pregunto, ¿cuál era la pregunta que me querían hacer entender? ¿Cuál era, chicos? El sueldo más frecuente de 80 trabajadores, ¿Cuánto es? 170.3. Ajá. Entonces, RPTA. El sueldo más frecuente de 80 trabajadores es de 170 soles con 30 céntimos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿O todo está claro? Ahí están los pasos uno por uno. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Pasamos a la diapositiva. Entonces sabemos que esto viene a ser nuestra moda. Mediana. Mediana sabemos que es el dato central. ¿De acuerdo? Dato central. Entonces, mediana para todos los datos agrupados. Para calcular la mediana de una distribución de datos agrupados, se aplica la siguiente fórmula. Mediana puedo simbolizarlo con MD. Ya, MD de mediana, que va a ser igual al límite de la mediana, límite inferior de la mediana, más n entre 2 menos, puedo utilizar la sumatoria de frecuencia o también puedo utilizar lo que es la sumatoria de la frecuencia por entre la frecuencia de la mediana por la amplitud. O también puede ser la mediana es igual al límite de la mediana más n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta acumulada menos la frecuencia absoluta acumulada posterior. ¿De acuerdo, chicos? Eso vamos a trabajar con una de ellas. Mediana. En este caso yo voy a trabajar con esta fórmula, ¿de acuerdo? Voy a trabajar mediana es igual al límite inferior de la mediana más n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior menos la frecuencia absoluta, todo multiplicado por la amplitud. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál vendría a ser mi primer paso? Mi primer paso va a ser hallar n entre 2. Ese va a ser mi primer paso. Voy a hallar n entre 2. Pero para hallar n, ¿dónde lo obtengo? A ver, ¿quién me dice de dónde obtengo n? A ver, ¿quién me dice de dónde obtengo n? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Y tengo la frecuencia absoluta o no la tengo? Sí tiene mis. Entonces, toda la sumatoria de la frecuencia absoluta. Voy a sumar. Es 80. Ahora observo que me están pidiendo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo es que se halla la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se halla, chicos?
Ustedes ya saben cómo hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace? Se pasa el 11 y se suma. Se traslada primero el 11 y luego va, 11 más 13. claro, 11 más 13. ¿Qué más? Y luego arrastro. Muy bien. Y debe terminar con el total de datos. Perfecto. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto vale n entre 2? Primero yo digo, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 80, Miss. Va a valer 80. Y sencillamente a mí me piden hallar n entre 2. Entonces voy a hacer 80 entre 2. Sale 40. Ahora, ¿para qué me habría servido eso? ¿No? ¿Qué es lo que me habrá servido? ¿Para qué me habrá servido eso? El segundo paso, justamente, el segundo paso es buscar este 40. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está? Vamos a hacer. El 40 que nos sale, el valor de n entre 2, buscarlo. ¿Dónde voy a buscarlo? En la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a buscarlo. Aquí llega 40. ¿Hay 40 aquí, chicos? No. Acá. Sale 35. A ver, yo les pregunto, ¿aquí está incluido el 40 o no está incluido el 40? En 44 sí. Entonces, perfecto. Entonces ya busqué, escúchenme, ya busqué el segundo paso. ¿Qué me dice el segundo paso? Buscar en el valor de n medios, buscarlo en FI. ¿Cuánto vendría a ser entonces el valor? Aquí está. Entonces, ¿este qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a ser la mediana. ¿De acuerdo? Este va a ser la mediana, juntamente con el valor absoluto. Acuérdense que acuérdense bien claro, este es la mediana, la media de la frecuencia absoluta. Y este de acá es la media de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cuál vendría? Me piden la anterior a ella. ¿Cuál vendría a ser la anterior? ¿13 o 24? 24. ¿Por qué 24? Porque es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, esta de aquí viene a ser la anterior. Quiere decir que estoy buscando la frecuencia absoluta acumulada anterior. La anterior. Y tengo la frecuencia absoluta de la mediana. Sí, ¿Cuánto vale? 20, Miss. Perfecto. Entonces ya encontré, si yo encuentro el punto medio, ese punto medio es el valor de digamos que es el punto de la mediana, ¿de acuerdo? Punto, no es el valor, es un punto de la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, mi tercer paso, ¿cuál sería? Mi tercer paso. ¿Qué tengo que tener como datos? ¿Ya tengo n medios? Sí.
tengo la frecuencia anterior, ¿cuánto vale? Mi tercer paso, ¿cuál vendría a ser? Tercer paso. ¿Qué vendría a ser? Hallar la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada anterior? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? Vale 24. 24. Perfecto. Ya está mi tercer paso. Mi cuarto paso. Voy a hallar mi cuarto paso. Hallar la frecuencia absoluta de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la mediana? ¿Cuánto es? 20, Miss. 20, exactamente es 20. ¿Qué dato me falta más? Miren, tengo ya el n entre 2. Les pregunto ahora, mi quinto paso, vamos a ponerlo acá. Mi quinto paso, ¿cuál vendría a ser mi quinto paso? Ya tengo n entre 2, tengo la frecuencia absoluta acumulada anterior, tengo la frecuencia absoluta de la media, y ¿qué me falta? La amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? ¿Cómo se halla la amplitud, chicos? Límite superior menos límite inferior. Ajá, pero me doy cuenta que siempre el mismo es, ¿sí o no? ¿Es el mismo o no es el mismo para todos? La amplitud. Miss. Sí, ¿Cuánto es? 29. Perfecto. Mi sexto paso, ¿qué voy a hacer ahora? Ya hallé la amplitud. ¿Qué me falta? El límite inferior de la media. ¿Cuál es el límite inferior de la media? 150. ¿Cuánto? 150. Claro, porque aquí está la media, digamos el punto, entonces aquí tiene que ser el límite inferior. Perfecto. Entonces el límite inferior es igual a 150. Perfecto. Y ya tengo todos mis datos, miren. Límite inferior, ya está. N entre 2, ya está. La frecuencia absoluta acumulada, ya está. La frecuencia absoluta, ya está. La amplitud, ya está. Entonces, sencillamente, ahora voy a reemplazar la fórmula, ¿sí o no? Mi séptimo paso, ¿cuál es? Reemplazar los datos en la fórmula. Y para reemplazar, sencillamente yo tengo mediana es igual al límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 150. 150 más, abro paréntesis, ahora hay una resta y una división, entonces abro otro paréntesis por la resta. N entre 2, ¿cuánto vale? 40. 40 menos la frecuencia absoluta anterior. 24. Disculpen, frecuencia absoluta acumulada anterior. Cierro paréntesis entre la frecuencia absoluta
20. 20. Cierro paréntesis, porque está todo eso, por la amplitud. ¿Y cuánto vale la amplitud? 29, Miss. Perfecto. Muy bien, Rodríguez. Hoy día te has lucido. Muy bien, Rodríguez. Enter. Y ya tengo mi mediana. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, chicos? Calculé el sueldo mediano correspondiente a 80 trabajadores. ¿Y cuál vendría a ser mi respuesta? El sueldo correspondiente de 173.2. El sueldo correspondiente es de el sueldo mediano o correspondiente, ¿no, chicos? Mediano correspondiente. El sueldo mediano correspondiente es de... Cuando hablamos de sueldos, sí interviene. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos resuelto las tres nuevamente que hemos hecho. La media o promedio, la moda y la mediana. Aquí están los tres que hemos resuelto. Les pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿O todo quedó claro para dar finalizada la clase por el día de hoy? Todo claro, Miss. Quedó claro. Ok, todo claro. Entonces, chicos, conmigo será hasta la siguiente semana. Que tengan un muy bonito día. Cuídense. Cuídese, Miss.